Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por todas las oportunidades de reunirnos para estudiar tu palabra. Ayúdanos a tener un espíritu de sabiduría y entendimiento, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerte mejor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad y que tu palabra sea la luz que ilumine nuestro camino, para que podamos entenderla y ponerla en práctica. Te pido, Señor, que esta tarde sea de bendición, que seas tú, Señor, el que tome posesión de esta reunión. Estamos aquí para agradarte a ti, Señor, y para aprender más de tu palabra y poder ser mejores cada día y poder caminar en obediencia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Listos? Bien. ¿Sí se escuchaba la música? Sí, sí, sí. Ok, que no estaba seguro con lo del micrófono. Bueno, Sí, es hermoso ese tema. sí, es muy lindo, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de la obediencia como venimos haciendo y vamos a profundizar un poquito más en lo que es los mandamientos, ¿sí? Para que vayamos entendiendo también no solamente qué es obediencia, pero realmente cómo aplicamos esa obediencia a nuestro diario vivir y a lo que tenemos que hacer. Realmente los tiempos han ido cambiando. Desde la antigüedad hasta hoy han pasado muchas cosas y muchos cambios por la misma evolución que hemos tenido. O sea, hoy en día hay más presiones y más dificultades porque hay libertad, pero hay libertinaje también al mismo tiempo. Y esa libertad nos ha llevado a ese libertinaje y también estamos expuestos a muchas cosas que en la antigüedad tal vez no lo había, como tal vez poder usar el teléfono para ver pornografía gratis, y no solamente nosotros, sino la juventud que está creciendo, también tiene esa oportunidad de apartarse del camino de Dios, porque es mucho más fácil pecar hoy en día por toda la libertad que hay. Entonces, para podernos acercar más hacia Dios, tenemos que tal vez no solamente aprender de su palabra, pero también hacernos ciertas preguntas que nos hagan reflexionar a nosotros mismos cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir y lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que el cambio sea un cambio verdadero? No simplemente agarrar la palabra de Dios y leerla como si fuera un libro y es como que la leo hoy y salgo a la calle y vuelvo a ser el mismo. No, la idea es que leamos la palabra y vayan teniendo cada uno un cambio real. Pero antes de decir todo eso, quiero decirle que tanto yo como ustedes deberían estar orgullosos de ustedes mismos, como yo estoy orgulloso de ustedes por estar aquí. Porque hoy en día la sociedad está tan dañada y nadie se toma el tiempo de aprender y de querer cambiar. Y eso nos hace diferentes, eso nos hace diferente a todos. Y todos somos igual de importantes porque gracias a Noé y a Tanfulness pudimos ir a la Mastermind. Pero imagínense, de 100 personas o más de 100 personas que hay en el Sala Plata, nosotros fuimos 15 personas las que decidimos y tomamos esa decisión de ir a la Mastermind. Y no solamente eso, pero ahorita aquí en la sala somos 6, 7, 8 personas. Somos 8 personas que decidimos incluir este tiempo para Dios. Así como cada quien toma su tiempo día tras día para poder aprender de Dios y conectarse con Él. Entonces, ustedes deben estar orgullosos de ustedes mismos porque es algo que la gente normalmente no hace. Lo ve como algo fastidioso, como algo tedioso, como algo religioso. Y realmente es que esto nada tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con un cambio interno, espiritual. Un cambio que nos va a llevar hacia un camino mejor, una vida mejor y una vida que podamos vivirla en plenitud de paz, de amor. No solamente de obediencia, pero dentro de esa obediencia vienen muchas bendiciones. Entonces, bueno, yo creo que una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿cómo podemos agradar a Dios? O sea, como seres humanos, ¿qué podemos hacer para agradar a Dios? ¿Cómo deberíamos vivir para complacer a Dios? Porque ya estamos dejando con nuestro cambio, ¿verdad? De espíritu, estamos buscar que ese cambio sea para agradar a alguien y ya no es a nuestra carne, ¿verdad? Ya estamos dejando nuestra carne de lado. Ya no estamos viviendo en ese sentimiento de lujuria, de beber, de salir, de tener cosas materiales, sino que estamos buscando algo mucho más allá, que es conectarnos con el Ser Supremo. Entonces, esas dos preguntas, ¿cómo podemos agradar a Dios y cómo podemos vivir para complacer a Dios? Son dos preguntas que nos tenemos que hacer cada uno, porque son preguntas individuales. Son preguntas que cada uno tiene que tener una manera individual de responderla para conectarse con Dios. Porque somos seres humanos que tenemos necesidades diferentes.
y tenemos gustos diferentes, porque así nos creó Dios. Entonces, preguntándonos eso, tenemos que ver cuáles acciones y actitudes podríamos tener día tras día para acercarnos más a Dios. Por lo menos en mi caso, yo dejé de beber. Esa fue una de las acciones que yo sentí que tenía que cambiar para acercarme más a Dios. O empezar a leer la Biblia todos los días, por ejemplo. Entonces, cada uno dentro de nosotros tenemos que buscar esas acciones y esas actitudes que nos van a ayudar a conectarnos cada día más. Y tenemos que darnos cuenta que qué podemos hacer nosotros con nuestras vidas para que valgan la pena, ¿verdad?, estar en este mundo, no simplemente venir a respirar y a comer, sino que también valga la pena para que nuestra vida tenga un valor y un sentido, ¿verdad? Ese valor y sentido se lo vamos a ir dando día tras día a medida que nos vayamos acercando más a Dios. Y muchas veces cometemos el error de que pensamos que somos buenos, ¿verdad? Yo puedo decir, no, es que yo soy bueno o yo soy mejor porque ya no bebo o no fumo o busco de Dios todos los días. Sí, eso está bien, pero realmente, ¿cómo yo podría llevar esos valores y principios que he aprendido de Dios y de la palabra a la acción? La parte más importante es llevarla a la acción, ¿verdad? Que pueda yo tener eso que aprendí y que siento y llevarlo a la acción. Porque no solamente lo leemos y lo aprendemos, sino tenemos que experimentarlo también. Y a través de la acción lo vamos a experimentar. Y en esa manera de experimentarlo es cuando realmente voy a tener una conexión con Dios. Porque no estoy simplemente oyendo su palabra, sino estoy haciendo un hacedor de su palabra. Estoy cumpliendo su palabra a través de esas acciones. Entonces, cuando hago eso, empiezo a cultivar una relación personal con Dios, ¿verdad? Y esa relación va a hacer que mi fe crezca a través de la obediencia y el amor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, debemos examinarnos cómo éramos antes de conocer a Dios, cómo hablábamos, qué pensábamos, qué hacíamos, cuáles eran nuestros pensamientos antes de conocer a Dios. Porque ese antes y después es lo que va a marcar un punto de partida. Y así ha sido durante la humanidad, durante todo el tiempo. Por eso en la Biblia está Nuevo Testamento y Viejo Testamento, que se parte desde el nacimiento de Cristo. O sea, el que lo partió fue Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él vino nos dio una nueva vida eterna para el perdón de nuestros pecados. Entonces, en esa partición nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que partir nuestra vida anterior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y eso, en ese tiempo, nosotros tenemos que pensar, ok, en ese tiempo, ¿en qué yo creía? ¿Cuál era lo que me soportaba? ¿Qué era lo que me motivaba realmente en ese tiempo? Y ahora, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me ayuda a seguir adelante? En esta nueva persona que soy, ¿verdad? Que me apoyo en Cristo y creo en Dios y creo en su palabra, ¿cómo debo hacer? Entonces, cuando pienso en estas cosas, me voy a la Biblia y busco qué es lo que me quiere decir Dios. Y Dios me dice en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, si alguien lo quiere leer. Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían. Cuando vivían conforme al criterio de este mundo, ay, me hace eco. ¿Ustedes me Sí. escuchan bien? No, no, con el eco. Ah, no sé por qué tengo eco. Ahí. Hola, hola. Ahí está. Ya, ya. Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían. Cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo las apetencias de la carne y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados
a la ira, igual que los demás. Entonces, si vemos realmente qué nos está diciendo ahí, que nosotros estábamos muertos, pero muertos en espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, ¿verdad? Porque no teníamos una conexión de Dios. Y lo que hacíamos era vivir en el pecado, ¿verdad? ¿Y por qué vivíamos en el pecado? Porque no teníamos ni un propósito ni nada que seguir que nos llevara por el camino correcto. Entonces, ¿qué hacíamos? Seguíamos el ejemplo de la gente de este mundo. Entonces, ¿qué? Empezábamos a beber, para la sociedad el hombre mujeriego es algo bueno, ¿verdad? Seguíamos esos ejemplos que nos iban acercando más hacia el pecado, pero nos iba, ¿verdad? Alejando de Dios. Entonces ahí caemos en desobediencia. Entonces ese era nuestro comportamiento antes de conocer a Jesús. Por eso decía que tenemos que ver cuáles eran nuestros pensamientos antes y cuáles son nuestros pensamientos ahora, ¿verdad? Entonces, debemos ser conscientes que nuestro pasado y lo que hicimos en nuestro pasado para no volver a repetir la misma historia, ¿verdad? Porque si no, la historia vuelve y se repite y vuelve y se repite si no somos conscientes de lo que estábamos haciendo. Entonces, Dios en su amor nos sacó de esa oscuridad y nos volvió luz, porque ahora somos luz en este mundo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos luz. Todos tenemos el mismo poder de llevar la palabra de Dios y de hecho yo lo veo en cada uno de ustedes, porque yo lo sigo en Instagram, yo veo cómo hablan de Dios, publican versículos, han cambiado, después de la Mastermind han cambiado. Y eso es gracias a Dios. Obviamente gracias a Noah Tanfulness que nos unió, pero realmente eso viene porque Dios está trabajando dentro de cada uno de nosotros en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, si Dios nos dio la oportunidad de ser luz, tenemos que aprovechar esa oportunidad que Él nos está dando, ¿verdad? Porque antes éramos esclavos del pecado, pero por su amor y misericordia nos transformó, ¿verdad? Vivíamos en una muerte espiritual y por eso nunca nada nos satisfacía ni nos hacía felices. Solo eran cosas momentáneas, porque no teníamos un rumbo fijo ni definido. Eran cosas que nos llenaban en el momento. Puede ser el alcohol, puede ser la comida, puede ser el trago, puede ser acostarse con alguien. O sea, son cosas que nos llenaban momentáneamente, pero al siguiente día nos sentíamos igual de vacíos o hasta peor, porque venía el remordimiento de, uy, hice esto mal y hice esto mal, y una y otra vez hacíamos las cosas mal. Pero era por eso, porque no teníamos a Dios. Pero ahora que lo tenemos y sabemos que podemos cambiar y podemos caminar hacia su luz, entonces tenemos que estar conscientes de eso. Pero no todo eso cambió, o sea, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque esto vino cuando Jesucristo dio su vida en la cruz, ¿verdad? Por eso decía que la historia, el mundo entero cambió antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, todo esto cambió cuando Cristo dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Por su amor. Y por su gracia fuimos transformados y seguimos siendo transformados. Porque no va a haber un momento en que yo pueda decir, ok, ya sé suficiente, ya aprendí lo suficiente y no necesito de Dios. Al contrario, cada día que pase necesito más de Dios, necesito anclarme más a Él, más a su palabra. Porque a medida que voy creciendo espiritualmente, vienen más obstáculos y obstáculos diferentes. Y cada uno de ustedes, como yo, vivimos día tras día diferentes obstáculos. Y muchos dirán, bueno, pero ¿para qué entonces me voy a ir a buscar la luz y voy a ser de Dios y voy a tener obstáculos y obstáculos y obstáculos? Pues de eso se trata, del crecimiento, de no estar estancado en el mismo sitio todo el tiempo, ¿verdad? Cada transformación tiene un proceso. No podemos ser transformados sin pasar por un proceso. La diferencia es que en ese proceso ahora sabemos que tenemos a Dios y Él es nuestro soporte. Y no solamente es nuestro soporte, sino que podemos llevar ese amor y esa palabra y esa luz a otras personas también. O sea que no es nada más para nosotros. Entonces, ya sabiendo esto, entonces podemos también preguntarnos, ¿qué necesitamos para agradar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer para agradarlo? Para entrar en obediencia. Y Él nos dice en Mateo, capítulo 22, versículo 37 y 38, si alguien lo quiere leer.
Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Correcto, gracias Carola. Exacto. O sea, Jesús cuando vino, cuando llegó a este mundo, a partirlo en dos, dijo, ok, ahora que ya sabes que hay una nueva transformación, hay una vida eterna, yo vengo a pagar tus pecados, lo primero que tienes que hacer es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, absolutamente todo. Por eso tendemos que rendirnos a Él y muchas cosas van a pasar que no las entendemos. O sea, Dios nos va a mandar a tomar decisiones que no vamos a entender. Pero eso, cuando Él nos manda a hacer algo que aunque no nos gusta o no tenga sentido, lo hacemos, estamos demostrando ese amor. Y ese amor de corazón, ese corazón que tenemos nosotros y esa alma se está rindiendo. Y dice, y con toda tu mente, en la nueva traducción viviente, dice, y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque es que los pensamientos, como dije el otro día, ¿verdad? Es pensamiento, lo llevamos al corazón y lo profesamos con la boca. Entonces tenemos que saber que nuestra mente, donde nacen esos pensamientos, porque la lucha entre el bien y el mal y esa guerra de pensamientos la tenemos es aquí. Entonces por eso se dice, y con toda tu mente, ¿verdad? Tenemos que dárselas a Él. Y por eso dice, ese es el primero y gran mandamiento, el primero de todos, porque es que la realidad es que si nos rendimos a Él, ¿verdad? Nos estamos sometiendo a Él, ya ese es el inicio, ese es el primer paso para que nuestras vidas vayan cambiando. Porque no es solamente una emoción, es una decisión que debemos tomar para acercarnos a Dios. Esto no es emocional, esto es una decisión personal, porque Él nos dio dominio propio, nos dio discernimiento, nos dio sabiduría para que tomemos esas decisiones, para que tomemos esa decisión de amarlo a Él. Él no nos obliga a buscarlo ni amarlo. Él dice, esto es lo que yo les digo, ustedes tomen la decisión que quieren hacer. ¿Me quieren amar con todo su corazón? ¿Quieren hacer lo que yo les diga? Ok, por esta obediencia vienen estas bendiciones. Y aquí voy a estar para ustedes, ¿verdad? Entonces debemos obedecer su palabra y esto nos lo dice en Juan 14:15. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Correcto, sencillo, corto, conciso, sin mucha palabrería. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Sencillo. Él no está diciendo tienes que ir a quemar animales como hacían en los tiempos de antes para pagar los pecados, no tienes que ir a diezmar, no tienes que ir y hacer esto y lo otro. No, te está diciendo obedezca mis mandamientos. Si me aman, ¿cómo le podemos demostrar amor a Dios? Obedeciendo, obedeciendo sus mandamientos. Porque no podemos decir que yo amo a Dios o yo no puedo decir yo amo a Dios y creo en Él, pero entonces no sigo sus mandamientos. O sea, no, yo te amo, Dios, y todo bien, pero a la hora que tú me estás pidiendo que te obedezca, entonces no, esa parte no me gusta. No, es que yo agarro este versículo y me gusta, pero este no me gusta. No se trata de lo que te guste o no te guste, se trata de obedecer. Y esa es la parte más difícil, que a veces queremos buscar ciertos versículos o ciertos mandamientos que nos gustan, pero hay otros que no nos van a gustar. Y eso es parte de la obediencia. No siempre nos tiene que gustar, pero debemos saber que aunque no nos guste, todo obra para bien. Todo va a tener un resultado positivo, ¿verdad? Si hacemos casos a sus mandamientos. Si hacemos caso, por eso Él dice, si me aman, obedezcan. Yo sé que a veces nos cuesta seguir la palabra, pero por eso mismo debemos orar, para que en sus fuerzas, ¿verdad? Él nos ayude a cumplir su palabra. Para eso, poder obedecerla, debemos seguir y aprender sobre ella y conocerla. Entre más conozcamos la palabra, ¿verdad? Y oremos para que Él nos ayude a seguirla, para que Él en su espíritu, ¿verdad? Esa conexión que tenemos con
con Él y nosotros, podamos entender que esa conexión nos va a ayudar a ser más fuertes. Nos va a llevar a que a través de su palabra podemos lograr tantas cosas que no hemos logrado en nuestras vidas. Y así poder transformar nuestras vidas. Cuando obedecemos su palabra, le demostramos amor, ¿verdad? Le demostramos un amor infinito a Él. Y eso nos ayuda a vivir una vida mejor de acuerdo a su plan perfecto. Él ya tiene un plan perfecto. Pero para llegar a ese plan perfecto debemos ser obedientes. Y por más que nos cueste, esa es una cosa que debemos entender y por eso lo dejó escrito. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, Él nos dice en Santiago, versículo 4, capítulo del 3 al 5. A Carola la voy a nombrar mi ayudadora oficial. Yo le decía, no sé cómo hace, que apenas tira ¿cuál es el versículo? Lo encuentra enseguida. O bien piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que en la Escritura afirma en vano. El alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Correcto. Entonces, ¿por qué dice que cuando piden lo hacemos mal? Porque muchas veces estamos pidiendo por el deseo de la carne. No porque queramos mejorar, no porque queramos conocer de Dios, no porque queramos conectar con Él, no porque queramos servir al mundo. Simplemente estamos pidiendo para satisfacer nuestro deseo en la carne. Muchas veces podemos decir, o mucha gente ora porque quieren que el ex vuelva, porque quieren que le den un trabajo, pero puede ser que ese trabajo no sea una bendición. Puede ser que ese trabajo, al contrario, sea algo que te va a llevar a la ruina, pero él tiene un trabajo mejor para ti. O tiene que tú abras tu propia empresa. Dios siempre piensa en grande. A veces nos aferramos a personas, a trabajos, a sitios, a veces no nos queremos mudar. Yo personalmente cuando yo vivía en New Jersey no me quería mudar. O sea, no me quería mudar de verdad. Y Dios me llevó y me llevó y me llevó hasta lo último que terminé durmiendo en el piso y sin trabajo. O sea, como que ya no podía más, ya sea, prácticamente iba a dormir en mi carro. Pero yo mismo me busqué esa situación. Yo mismo llegué a ese punto. Porque muchas veces a través de mi mamá, mi tía y otras personas que me decían, pero múdate, múdate a Orlando, múdate a Orlando, múdate a Orlando. Y durante más de un año duré diciendo no, 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 no. Entonces yo mismo atrasé mi proceso. ¿Verdad? Entonces yo oraba y le decía, pero es que yo quiero estar aquí. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy pidiendo mal. Por eso él dice, no están orando como es, no piden bien. Porque yo lo que quería es satisfacer mi deseo era quedarme ahí, con mis amigos, con la vida que llevaba tomando y saliendo, pero él sabía que ahí me iba a destruir. Entonces no era una bendición si él me dejaba ahí. Entonces por eso él dice, si aman a Dios tenemos que obedecerlo. Y no podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. No podemos. No podemos ser tibios. Tenemos que ser fríos o calientes. Tenemos que tomar una decisión. O somos luz o somos oscuridad. Muchas veces Noé y otras personas han dicho, no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo, ¿verdad? No se puede. No se puede caminar para la izquierda y para la derecha al mismo tiempo. No podemos. Ni los ojos. No podemos con un ojo ver a la izquierda y el otro a la derecha. Tenemos que ver siempre para un mismo lado. ¿Verdad? Entonces, necesitamos poner nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestros deseos, no acorde a lo que queremos, acorde al plan de Dios, a ese propósito de Dios, a ese plan perfecto que Él tiene. Porque Dios dice, por eso mismo, si lo amamos, obedezcamos sus mandamientos. Debemos entender que el amor son obras, ¿verdad? No son solamente buenas intenciones. Porque podemos decir, ay, qué bueno sería y esto y lo otro, y cómo me gustaría ayudar y cómo me gustaría llevar, pero mientras no lo hagas, es simplemente una buena intención.
no sirve de nada. Las buenas intenciones son simplemente eso, intenciones. Entonces debemos llevar esas obras a la acción, ¿verdad? Porque cuando las llevamos a la acción, podemos demostrar ese amor de Dios a las personas y alrededor, porque a través de esos actos vamos a demostrar que Dios vive en nosotros, que Dios nos transformó, ¿verdad? Que somos esa luz. Dentro de todo esto que Él nos dice que obedezcamos, Dios nos llama a vivir con integridad. Integridad es hacer las cosas correctamente, nos guste o no, nos estén mirando o no nos estén mirando. Eso es integridad. Hacer lo correcto, no por los demás, porque debemos entender que la salvación es personal. Indiferentemente de que alguien me esté viendo o no, yo tengo que ser una persona íntegra. ¿Ok? Entonces, para vivir con integridad, nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y fue llamado amigo de Dios. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Correcto. Dios nos está llamando a tomar acción. Dios nos está llamando, ok, yo te amo, tú eres íntegro, tú me amas, oras y todo. Perfecto, esa parte está bien. Y ahora, ¿dónde está la otra parte? La parte de las obras, la parte del servicio. Si vemos el caminar de Jesús, Jesús no vino simplemente a orar y a dar palabra, Él hacía obras. Él curaba personas, multiplicaba la comida, ¿verdad? Hizo muchas obras. Y fíjense que si estudiamos un poquito la historia de Jesús, vamos a ver que Jesús, antes de empezar a predicar, él fue carpintero. O sea, él era un obrero también. Entonces, dentro de toda la magnificencia de Jesús, él nos enseñó que para agradar a Dios hay que hacer obras. Tenemos que hacer obras. Tenemos que llevar a la acción todo lo que aprendemos. Porque es que si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque estamos diciendo, yo sé, yo sé, yo sé, pero no lo hago. Entonces, vivir con integridad implica hacer lo que decimos, que sabemos que es lo mejor, entonces debemos llevarlo. A veces eso nos lleva a pelear con nosotros mismos, ¿verdad? Esa integridad, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo hacer lo que quiere el cuerpo, lo que quiere la mente y lo que es correcto. Pero lo que dice Dios es lo que es necesario, no lo que me dictan mis pensamientos. Porque si me dejo llevar por mis pensamientos y mis emociones, que es lo que he hecho toda mi vida, empecé a cambiar en el 2019, o sea, tendría 37 años. Son mis primeros 37 años, solo me dejé llevar de mis emociones y de mis pensamientos. En el 2019, cuando empecé a caminar con Dios, empecé a dejar de beber, mis pensamientos y mis emociones seguían ahí, pero ya tenía el poder de ¿qué? De la palabra para decir, ok, espérate, mi mente me está diciendo esto, mi carne quiere esto, pero Dios me está diciendo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vivir en obediencia, en integridad, o voy a seguir haciendo lo que la carne y mi pensamiento quieren? Porque si sería así, entonces seguiría tomando alcohol, seguiría acostándome con una y con otra persona, ¿verdad? Porque es que la realidad de la vida es que nada me detiene a hacerlo. Solamente mi integridad y mi amor por Dios es lo que me detiene. Por eso es que es importante alinearnos con la obediencia. Ser íntegro es hacer lo correcto cuando más nadie nos ve. Pero Dios sí nos ve. Dios siempre nos ve. Porque a las demás personas les podemos mostrar una careta diferente y decir, ah, yo soy esto, yo hago esto. Pero Dios, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras intenciones. No importa lo que yo diga, es realmente lo que yo estoy sintiendo por dentro.
¿Cuánta gente no dice, uy, sí, qué bueno, yo me alegro por ti que tienes este trabajo? Pero mentira, no se alegran. No se alegran porque no te quieren ver mejor que ellos. Entonces eso no es ser íntegro. Eso no es una felicidad verdadera. Por eso lo que hagamos debemos hacerlo de corazón. Y si hay algo que nos molesta, algo que no nos hace sentir bien, reflexionemos y miremos por qué no nos hace sentir bien la felicidad de otro o lo que sea que estemos sintiendo. Porque Dios sabe que esas emociones van a estar ahí, la ira va a estar ahí, la rabia, la mentira, todos esos pensamientos van a estar aquí. El problema no es que estén aquí, el problema es que no lo debemos dejar salir por la boca. No nos debemos dejar llevar por esas acciones. Si nos aferramos a la palabra de Dios, podemos tener esos cambios. Es mucho más fácil parar un pensamiento que parar un hecho. Eso es como el que tira la piedra. Una vez que tiraste la piedra no vuelve atrás, ¿verdad? Es imposible. La piedra ya salió de tu mano, ya la tiraste. Entonces debemos tener esa integridad y ese pensamiento, pararlo aquí, basado en la palabra de Dios. Entonces, por eso debemos saber qué nos pide Dios en los mandamientos. Entonces, veamos los primeros 5 mandamientos. Entonces, el primer mandamiento dice en Éxodo 23. Dios premió a las comadronas. El pueblo, No, para, no, es, 23. ajá, capítulo 3, capítulo 20, versículo 3. No tengas No ningún tengas otro ningún Dios otro aparte Dios de mí. aparte de mí. Correcto. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Solo Dios merece esa adoración, solamente Dios. No hay otro Dios, Él es el único. Entonces, no debemos poner ni a personas, ni a cosas, ni a dinero o poder en lugar que le pertenece a Dios. Absolutamente nadie le pertenece a ese lugar, solamente a Él. Ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni absolutamente nada, ni nuestro trabajo, absolutamente nada. Debemos entregarnos por completo y entender que solamente Él se merece esa adoración. Y de hecho no nos lo dice solamente ahí, sino en Deuteronomio capítulo 6, versículo 14. No vayáis detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que tendréis a vuestro alrededor. Correcto. Cuando Él nos está diciendo dioses de nuestros pueblos, está hablando de cómo la gente endiosa a las personas que viven en este mundo. Endiosan a los cantantes, endiosan a los presidentes, endiosan a la gente porque se vuelve muy famosa y muy viral. Por eso dice a los dioses que están en nuestro entorno. No debemos endiosar a nadie. Él es el único Dios. Eso no quiere decir que no pueda sentir admiración por alguien. Sí puedo sentir admiración y me puede agradar lo que la persona haga, pero sentir admiración no es endiosarlo. Entonces debemos entender que podemos admirar a las personas porque tienen un talento, pero sin quitarle el primer puesto a Dios. ¿Por qué? Porque en Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, que fue lo que dije ahorita. Por eso Él nos los dice, nadie puede servir a dos señores. Y lo decía ahorita, no podemos ser luz y oscuridad. No podemos ir a la derecha y a la izquierda. No podemos tener dos dioses. Solo existe uno y Él es el único. Entonces, ¿qué debemos entender de esto? Que debemos priorizar a Dios en nuestras decisiones y no dejar que nada, absolutamente nada, se meta en esa relación con Él. Ni el trabajo, ni el dinero, ni las distracciones. No podemos volver ídolos a nada, absolutamente nada que no sea Dios. Porque muchas veces le damos importancia a muchas otras cosas y le estamos quitando el primer puesto a Él. Y es una cosa que lo hacemos inconscientemente.
Porque empezamos, cuando yo digo, ok, me pongo nervioso porque si me botan del trabajo y me botan del trabajo y me botan del trabajo, estoy volviendo a ese trabajo un ídolo, porque estoy dependiendo de ese trabajo para vivir, cuando en realidad el trabajo es un trabajo. Trabajos existen mil. Lo mismo la pareja. No es que si esta persona me deja, me muero, si esta persona me deja, me muero. Existen millones de personas en este mundo. Y en el momento que le estás dando esa intención, lo estás volviendo un ídolo y no puedes tener dos dioses. Entonces debemos entender que lo primero es Dios y lo demás es secundario. Y si Dios te está moviendo de ese trabajo, de esa familia, de ese lugar, es por una buena razón. Porque todas sus obras son para el bien de nosotros mismos. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo mandamiento, en Éxodo 20, capítulo 4 y 5. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a adorar imágenes y con eso quieren decir cuando la gente va y se postra, sobre todo en las iglesias católicas, delante de una imagen de la Virgen o de una cruz, estás adorando la imagen. No, no estás adorando la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. ¿Ok? Cuando vas y te pones enfrente de una estatua, estás adorando a la estatua, que simplemente es una estatua física. Pero Dios está en todas partes. Entonces, por eso él dice, no adorarás, ¿verdad? Porque muchas religiones tienen eh, santos o otras esculturas que son las que hacen los milagros. Pero él ya nos dijo que el único es él. Entonces, no podemos ir a adorar otras imágenes, ni otras representaciones que nos hagan pensar que el poder está ahí. Lo mismo la gente que se lee las cartas y todas esas cosas, porque están poniendo su mirada, su confianza en eso y le están quitando la mirada al Dios Todopoderoso. Por eso la adoración debe ser espiritual. No debe ser una adoración a una imagen, no, espiritualmente. Por eso podemos orar en el cuarto, en la sala, donde quiera que estemos, porque la adoración es espiritual, es una conexión espiritual entre nosotros y el Padre Celestial, o sea, lo divino, que se encuentra en todas partes. ¿Ok? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ves? Él nos está diciendo, yo soy espíritu. Nuestra conexión es espiritual. Nuestra conexión no es en un templo. Nuestra conexión no es en una cruz que te vayas y te arrodilles. No. Nuestra conexión es espiritual. Y necesito que en verdad adoren a mi espíritu, ¿verdad? Por eso se habla tanto del Espíritu Santo y de la conexión que hay entre el Padre y nosotros a través del Espíritu. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que evitemos poner la fe en amuletos, en objetos de la suerte o en imágenes religiosas como si tuvieran algún poder. Porque hay gente que se pone una manillita y dice, no, es que esto me trae suerte. No, no puedes poner tu fe en que una manillita te va a dar la suerte. Tienes que creer en lo que crees, que es Dios. Y Dios no te da suerte, Dios te da bendiciones. Dios no necesita suerte. Cuando tienes a Dios de tu lado, sabes que eres vencedor. Sabes que las cosas van a obrar para bien. Entonces, no tenemos que buscar objetos que nos den suerte, ni poner imágenes religiosas que creamos que nos van a hacer cambiar. Ahí no está la solución. La solución está en conectarnos espiritualmente con Él. El tercer mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios
en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Mucha gente dice, oh, yo te juro por Dios que no hice esto, o yo te juro por Dios que te devolveré ese dinero. No. La palabra de Dios no debe usarse para jurar y menos falsamente, porque en nuestra carne queremos decir, yo lo voy a hacer, pero la realidad es que no. Es como si la gente te pide dinero prestado. Vienen como mansos corderos, por favor, préstamelo, yo te lo pago, te lo juro, por Dios, no sé qué, mientras están en la presión del momento. Pero una vez que le das el dinero y tienen que devolvértelo, entonces se ponen bravos, ¿verdad? Y ya no quieren pagar. Y se desaparecen y te bloquean y bueno, en fin, hacen mil cosas, ¿verdad? Entonces están usando el nombre de Dios en vano. No podemos usarlo con ligereza ni hipocresía, porque el nombre de Dios es santidad. ¿Okay? Debe ser usado para el bien y no necesitamos jurar. Si somos unas personas, y por eso hablaba de la integridad antes, si yo soy una persona íntegra, no necesito usar la palabra de Dios para asegurarme que alguien entienda que yo voy a hacer lo que estoy diciendo que voy a hacer. Si yo soy una persona íntegra y correcta y alguien me conoce por integridad y por rectitud, diga lo que diga, las personas van a confiar en mí, porque siempre hago lo que digo. Entonces no tengo que usar la palabra de él en vano. Entonces debemos hablar de Dios con respeto y no usar su palabra como un juego en vano, y mucho menos para dañar su nombre y engañar a otras personas. Simplemente debemos ser eso, personas íntegras y rectas. El cuarto mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 y 11. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 8 y 11. Sí, Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. correcto. Entonces, ¿qué debemos saber? Que Dios, y es un mandamiento, nos dio un día de reposo. ¿Pero para qué nos dio ese día de reposo? Para descansar y dedicárselo a Él. Porque Él sabe que íbamos a estar ocupados y para aquí y para allá y tengo mil cosas que pensar. Ok, entonces, Él te dice, así como cuando Él creó los cielos y la tierra, Él descansó el séptimo día, así mismo tenemos que nosotros también descansar un día, como seres humanos que somos, pero no simplemente para ociosidad o para no hacer nada, sino para poder usar ese día para conectarnos con nosotros mismos y con Él. Por eso Él nos dio ese día de descanso. En el Antiguo Testamento en el Testamento anterior, el día de descanso era el día sábado, pero después del Nuevo Testamento, el día de descanso es el domingo, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cambiaron los días, de sábado a domingo. Todavía hay muchas religiones que usan el día sábado. No estoy seguro si son los israelitas o hay una religión que todavía descansa los días sábados. En Isaías 58, capítulo 58, versículo 13 y 14 dice, si retrajeres el sábado tu pie, voy a hacer voluntad en mi día santo. O sea, Dios te está diciendo, cuando tú me dejes ese día, ¿verdad? Yo voy a hacer que ese día, mi voluntad, se cumpla en ti. Tú estás obrando, yo estoy haciendo. Recuerden que tenemos una sociedad con Jesús y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el día de reposo fue hecho por Él y para Él. Porque es tan perfecto que te está diciendo, ok, yo sé que vamos a hacer todas estas cosas maravillosas, pero yo necesito que este día nos conectemos. Este día hablemos. Este día tengamos esa relación. Como tener un novio y verlo cada domingo, o una novia y verla cada domingo. Vamos a conectarnos, vamos a tener esa cita. Que nada nos rompa esa cita, que nada nos rompa ese canal. Y es uno de sus mandamientos, porque Él quiere asegurarse
que nosotros entendamos que tenemos que para poder vivir en obediencia, conectarnos con Él. Entonces debemos apartar un tiempo para congregarnos con Dios, para descansar y honrar a Dios, sin que sea un día de ocio, que la mayoría de gente agarra el día sábado o el domingo o el día que no trabaja, a tirarse en el sofá, a ver Netflix, a comer, a hacer cualquier otra cosa, menos tratar de buscar esa conexión. Pero después dicen, no tengo tiempo. Pues si tú no tienes tiempo para Dios, Dios no tiene tiempo para ti, ¿verdad? Es tan sencillo como eso. Nadie puede tener una conexión con alguien que no habla. Si yo quisiera tener una conexión con Fernando, pero yo no hablo con Fernando, ¿cómo me conecto con Fernando? Entonces, tenemos que buscar y respetar ese mandamiento donde Él nos está buscando ese día para que nos podamos conectar el uno con el otro. El quinto mandamiento está en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. Ok, correcto. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos honrar a nuestra madre y a nuestro padre. No te está diciendo hónralos si son buenos contigo, si se portan bien contigo, si te hicieron feliz, si te dieron o no te dieron. Él te está diciendo respeta, cuida y obedece a tus padres. Porque eso que pasa nos va a traer una bendición y larga vida. De eso se trata la obediencia. De que no necesariamente tenemos que esperar que ellos nos traten bien para yo tratarlo bien. Porque si yo hago eso y pienso eso, entonces no estoy obedeciendo. No estoy siendo amoroso, no estoy cumpliendo su palabra, no estoy cambiando, estoy actuando igual que el resto del mundo. Dentro de lo que vivimos con nuestros padres, no todo fue bueno, es verdad. Yo no creo que aquí nadie haya tenido un padre y una madre perfecta que digamos, uy, fueron los mejores y tuve la mejor vida en mi niñez. Lo dudo. Pero dentro de lo que ellos podían, ellos hicieron todo lo posible dentro de su conocimiento de darte lo mejor. Y en el momento que tú dices, no, pero es que ellos hicieron esto y lo otro, los estás juzgando. No estás honrándolos, los estás juzgando. En Proverbios 1:8 él dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y él no solamente está hablando de padre y madre terrenal, él está hablando de él como padre. Nos está diciendo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, o sea, de él. Tenemos que escuchar su instrucción. En Efesios 6, capítulo 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, no nos lo dijo una sola vez, nos lo repitió una y otra vez. Entonces debemos ser agradecidos con los padres que Dios nos envió, ayudarlos en su vejez y obedecer con respeto. Eso no quiere decir que tengamos que hacer exactamente lo que ellos digan, porque para eso tenemos una manera de pensar y una manera de ver las cosas. Pero escucharlos con respeto y hacer lo que queramos son dos cosas diferentes a ponerte en una discusión de no voy a hacer eso porque tú me lo estás diciendo. Incluso cuando no estamos de acuerdo, solamente podemos escuchar. Y de esa manera los estamos honrando, porque le estamos dando el espacio para que ellos hablen, sin irrespetarlos. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Vamos a ver solo 5 hoy. Los mandamientos no están ahí para hacernos sentir culpables. Están ahí para que encontremos la plenitud de una vida significativa. Si yo amo a Dios y a nuestros prójimos, quiere decir que esos mandamientos me están llevando a una mejor vida. Debemos ver los mandamientos con los ojos de adulto, pero no como una lista de restricciones. No se llama una lista de restricción de, oh, no puedo hacer esto, uy, no lo puedo ver así, sino al revés. Tengo que verlo como una guía donde yo puedo intencionalmente, ¿verdad? Cambiar mi vida y caminar con Dios de una manera mejor y demostrar ese amor que Dios me da, esa paz que Dios me da a los demás. No es solo una bendición para mí, es una bendición para mí y para los demás. Entonces es cuestión de cómo lo veamos. Yo puedo decir, uy, pero qué malo, mira todas las restricciones que me da y cómo me quiere controlar la vida. No.
Me está diciendo cómo lo puedo hacer mejor, pero es decisión mía si lo hago. Y realmente todo es así. El que compra un televisor, viene un manual de cómo poner el televisor junto. Y la mayoría de las veces, y me incluyo como hombre, yo no leo el manual, ¿verdad? Yo voy y meto los tornillos como sea y pongo el televisor ahí y chao. Porque nos cuesta. Nos cuestan las reglas, nos cuestan las restricciones. Y por eso nos va como nos va. Entonces, veámoslos con unos ojos de amor, con unos ojos diferentes, con unos ojos de un objetivo de quiero cambiar, quiero una vida diferente. Y Dios me está dando ese lineamiento, ese parámetro que me puede llevar ahí. Que ya no soy yo solo, perdón, caminando por un camino que no sé qué hacer. Al contrario, Dios me está diciendo, aquí estoy y esto es lo que puedes hacer. Entonces, bueno, voy a dejar hasta ahí eso para que reflexionemos de esos 5 mandamientos. Pero tengo un dato curioso que no sabía. Las personas, cuando Dios creó al mundo, eran vegetarianas. Adán y Eva eran vegetarianos, y está en la Biblia. Y después del diluvio fue cuando empezaron a volverse carnívoros. Porque después del diluvio, como todo quedó destruido, Dios les dio el permiso de que empezaran a comer animales. Entonces, en Génesis 1:29 dice, y Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que da fruto que da semilla, os serán para comer. En Génesis 1:29. Y después del diluvio, cuando todo quedó destruido, dice, todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como os le di la hierba, les doy esto. Génesis 9:3. Entonces, dato curioso, éramos en el principio del tiempo vegetarianos y después nos dejó volver carnívoros. Para Fernando. Ahí lo anoté. Vamos a Igual leer. hay una lista de animales que se pueden comer. O sea, en la Biblia están. Si los buscas, vas a encontrar una lista de animales y aves que son las que deberíamos comer. A buscarlo. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a orar. Si cerramos los ojitos. Bueno, Padre, gracias por esta noche tan especial. Gracias por habernos reunido nuevamente ante tu presencia. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para poder aplicar todo esto en nuestras vidas, para ser mejores cada día, para que podamos seguir hacia adelante, Señor, no solamente con bondades y virtudes, sino también creciendo espiritualmente en ti, poder conocer más de tu amor, de tu paz, de tener ese privilegio, Señor, de conocerte más cada día, de poder cambiar nuestras vidas, poder cambiar nuestros sentimientos, poder cambiar nuestros pensamientos, Señor, de conectar con más gente maravillosa como los que estamos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que seas tú el que tome el mando de nuestras vidas, que nos lleves de la mano por ese camino perfecto, que sabemos que van a haber obstáculos, Señor, pero teniéndote a ti, Señor, sabemos que podemos pasarlos con confianza, que esos desiertos, Señor, tú nos darás esa agua de vida eterna, que nos llevarás por verdes pastos, Señor, y que nada nos faltará, como lo dice tu palabra. Gracias por siempre, siempre darnos lo mejor. Y aunque no lo veamos, Señor, te pedimos que nos transformes para poder ser de ayuda idónea a esas personas que tanto nos necesitan y ser obedientes a tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Feliz noche, Dios te bendiga. Gracias, gracias Andrés. Gracias, Andrés. Un gusto. Gracias.